Buenas tardes. Es martes 14 de enero. Son las 19:40 y nos encontramos, como de costumbre, ¿no es cierto? Analizando la semana política junto al periodista e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes. Aquí estamos pasando estos calores tremendos, Así es. este sol fuerte que pega, Sí, no, la duro, capa, la delgada capa de ozono que tiene nuestro territorio así es. se siente. Oye, Juan Andrés, fíjate que, bueno, la semana bien movida, ¿no? Sí, pues, Hubo cierre de Congreso. En este cierre del Congreso del Partido Comunista estoy hablando, ¿no? Hay cosas interesantes que se fueron dando. Entre esos, déjame, estaba buscando aquí una imagen que todavía no la puedo encontrar, pero ya la tendré. Aquí está. Déjame ver para poder, porque ahí te tocó, no sé si pueden verla, creo que sí, ¿cierto? Sí, se puede ver. Bueno, esa, esa es parte de la mesa que le tocó estar conduciendo en cierta forma el Congreso, ¿cierto, Juan Andrés? ¿Cuál es la pues historia de esa foto? esta, ¿Quién está con esa no, foto? esta fotografía la publicó la página del Partido Comunista Ujú, y también la oficina de prensa. ujú, Publicó otras fotos también. Esta es la presidencia, o sea, se propuso esta presidencia, las ujú. compañeras y compañeros que están ahí, y esa es la mesa de la presidenta del Congreso. Estábamos bien acalorados, hacía harto calor, Me, pero me, bien. me imagino. Oye, Juan Yo Andrés. creo, Omar, sí, dime Sí, nomás. sí. No, o sea, no, lo que te iba a preguntar era, bueno, sobre el tema, para ir como al meollo del asunto, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las conclusiones a propósito, ¿no es cierto?, de este congreso que se va cerrando, que tuvo Sí, toda una serie de seguimientos de prensa, lo sigue teniendo, mira, por cierto. sí, ¿Sí? yo creo que aquí hay un proceso que es muy importante. Creo que más allá de los estereotipos, las estigmatizaciones, perdón, los prejuicios, las construcciones muy mentirosas que se hacen desde el campo de algunos medios hegemónicos, de quienes ven siempre en forma permanente al Partido Comunista de Chile como un peligro y que siempre lo están tratando de boicotear y de golpear. Yo creo que este es un congreso donde se debatió mucho desde las células, desde los comités locales, desde los comités regionales y ahora en esta instancia que terminó, que es el Congreso Regional con, si yo no me equivoco, más de 400 delegadas y delegados. Ese es el proceso, ¿no? Esto parte con una convocatoria que se entregó a comienzos del año pasado, que fue pública, en donde se entregan las tesis y las hipótesis que el Comité Central que sale propone al Congreso, ¿no? Y a su vez la Comisión Política hizo esa propuesta al Comité Central y el Comité Central la debatió. Obviamente que ahí hubieron cambios, modificaciones, en fin, y ese documento es la convocatoria del Congreso Nacional. O sea, y ahí ya tú tienes un punto de referencia en cuanto a cómo se construyó las ideas políticas, culturales, éticas, la política internacional, en fin, todo lo que debatió el Congreso. Ahora, esto no necesariamente implica que el debate de las células, de los comités comunales, de los comités regionales, necesariamente tenía que referirse solo y exclusivamente a la convocatoria, podía discutir otros temas. Y así ocurrió. Y por lo tanto ahí viene un acumulado de incorporaciones, de propuestas muy interesantes, células, comités comunales, ahí van eligiéndose las nuevas autoridades de las células, de los comités comunales, de los comités regionales, también en todo el proceso de debate,
Y ahora entonces se llegó a la fase nacional, que es el Congreso Nacional, que de nuevo la Comisión Política le hace una propuesta al Comité Central de Informe Político. Ahí tiene un papel muy importante el compañero presidente del partido, Lautaro Carmona, la compañera secretaria general, Bárbara Figueroa, por cierto, la Comisión Política también, pero ellos son las personas que tienen, yo diría, como la responsabilidad política mayor. Esto también se debate en el Comité Central, ¿no? Se debatió intensamente y esto se resuelve y entonces hay un texto, hay una publicación de lo que es el informe político al Congreso Nacional, Ujú. que en buena parte lo entrega el compañero Lautaro Carmona en el acto que se hizo en el ex Congreso Nacional. Sí. Y eso es lo que se debatió en comisiones y en plenarias en el Congreso Nacional. Yo creo que en las próximas horas salen las resoluciones políticas y de todo orden que parten considerando el hecho de que en el contexto del debate que se hizo en el Congreso Nacional, el informe político presentado por el compañero Lautaro Carmona fue aprobado y respaldado por el Congreso. Y ahí vienen desde las comisiones una serie de a cuestiones muy importantes, votos políticos, cuestiones referidas a la política internacional, a las alianzas, a la necesidad de empezar con urgencia a cambiar este sistema económico que ya no va más, no aguanta más, a avanzar en propuestas que enfrenten los temas más críticos de urgencia social, salud, educación, pensiones, los campamentos, que son más de miles en Chile, tema de vivienda, en fin, hay una serie de cuestiones que yo creo que surgieron con mucho énfasis, con mucha riqueza en el contexto del debate de las comisiones en el Congreso Nacional. Entonces, eso es lo que, como te digo, hay y en las próximas horas se van a publicar las resoluciones políticas del Congreso. Dicho esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el Partido Comunista que hizo todo este proceso, todo este debate, donde participaron miles y miles y miles de personas, ¿no? Tiene una línea política, tiene una línea política. Y por cierto que yo no espero que los medios hegemónicos, las derechas, la gente que siempre trata de intervenir en el partido, que somos poco democráticos, que no debatimos, siempre van a estar buscándole cosas menores, cosas que incluso no son ciertas, pero siempre tratando de armar una cosa de que las mochas internas, que los grupos de aquí y de acá, siempre tratando, ya hay algunas versiones de la tercera, el Mercurio en esa dirección. Pero no hablan casi nada, sino nada de esto, que es lo más sustantivo, que es las resoluciones, por lo tanto, la línea política del Partido Comunista para los 4 años que vienen. En alianzas también hubo definiciones, en volcarse a trabajar con mucho más énfasis, con mucho más fuerza para crecer como partido de masas, con mucho mayor inserción en el seno de las masas, Ujú. ¿no? O sea, hay una nueva evaluación crítica y autocrítica respecto de lo que significó la revuelta popular, obrera, popular, y la necesidad de considerar eso como un aspecto fundamental de la política nacional. Eso es todo esto que yo digo, Omar, va a estar está ya en el cuerpo de resoluciones que se está terminando en estas horas. Ahí trabajó un equipo que yo valoro mucho, un equipo de compañeras y compañeros trabajaron en este cuerpo de resoluciones, pero este cuerpo de resoluciones fue a la plenaria. Y la plenaria debate y aprueba este cuerpo de resoluciones. O sea, no tiene nada que ver con lo que algunos creen que se imponen, que aquí, tiene nada que ver. No, nada que ver. Es una democracia aplicada, una democracia revolucionaria aplicada a momentos muy intensos que vive Chile y qué decir el planeta. Luego se entregó y se presentó un informe que nosotros le llamamos informe de cuadros, que en el fondo hace referencia a la vida del partido, a los problemas que tenemos, a situaciones que se han generado al interior del partido, tensiones entre militancias, vacíos, problemas de esa naturaleza, eh, en forma muy descarnada. Y ese informe, la plenaria también lo conoció y lo aprobó con mucha fuerza, con mucha fuerza.
Y luego viene la propuesta que se hace de la propuesta que se hace de futuro comité central, que es la que va a la elección del fin de semana, el domingo y lunes. Y esa es una propuesta que tiene una prelación. Prelación es muy importante este punto, porque la prelación en la tradición, que es trascendencia, no es mirar el pasado, es parte del acervo revolucionario del Partido Comunista de Chile, no es una cuestión menor. La prelación propone un orden de personas y que básicamente lo que busca es, y de acuerdo a, lo que, a los conceptos que se instalaron al presentar esta prelación de nombres, es buscar una mayor sentido cualitativo del Comité Central que viene respecto de la lucha social, movimientos sociales, dirigencia sindical, ¿no? Obviamente nuestro punto de referencia respecto de paridad está instalado ya y no ha cambiado, al contrario, se mantiene muy fuerte la paridad. Ujú. El tema de construcción de partido también está reflejado en esta propuesta. Y también, por cierto, lo que refiere a conducción política desde el punto de vista de cuadros que se considera en la propuesta de prelación que son muy necesarios para darle estabilidad y sentido de lo que es un futuro comité central y una comisión política que surge de ese comité central. Yo creo que todo esto es extraordinariamente importante y es lo que viene. Bueno, estábamos con música de fondo y Juan Andrés nos estabas contando entonces sobre el tema de las prelaciones, ¿cierto? Sobre el tema en el fondo del modo de construcción y de articulación al interior del Partido Comunista y de cómo esto también de una u otra forma es tomado por ciertos medios de comunicación, es manipulado, es tergiversado y ya sabemos más o menos qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, ¿no? Claro, claro, los conceptos son esos, Omar, el sentido de una prelación que implica un comité central formado por luchadores sociales, dirigencia social, porque son todos luchadores sociales, no es porque se esté en un determinado punto, no, pero son énfasis de cómo se va a realizar la política que se ha aprobado. Ujú, ¿No? Queremos ser un partido de masa mucho más incidente, mucho más grande, un partido que construya alianzas, un partido que vaya adelante con un programa de transformaciones, que tenga la fuerza argumental, pero también la fuerza política para construir una hegemonía democrática en una unidad amplia, que no sea solo la unidad por la unidad, sino que el centro sea un programa de transformaciones que enfrente las grandes demandas que Chile tiene, ¿no? Pensiones, la inseguridad, acaba de morir un niño de 11 años, lo mataron, lo dispararon, ¿no? ujú. O sea que hay una crisis profunda, hay causas, por cierto, que duda cabe, pero hay una crisis. Los temas que decíamos de vivienda, los más de 1.000 campamentos que existen en Chile, que son verdaderas ciudadelas donde está metido el narco, donde la gente vive de la marginalidad muy grande, muy profunda. Los temas lo hemos hablado acá de listas de espera, en fin, todo aquello. O sea, hay muchas cuestiones de esta naturaleza que están en las resoluciones de la política internacional, por supuesto, el antiimperialismo, muy claro desde el punto de vista de una postura, yo te diría, estratégica y táctica para avanzar en los temas de integración, empujar más en esa dirección también. En fin, yo te diría que, y eso yo invito a las amigas y amigos que nos escuchen y a quienes no nos consideran amigas ni amigos y nos tenemos respeto mutuo, punto, a que lean las resoluciones cuando surjan, porque es un documento público, a que las lean y se hagan su propia opinión, van a salir en las próximas horas, probablemente. Entonces Oye, Juan yo creo Andrés, que eso fue, Omar, el Congreso. fíjate que hay un tema y siguiendo monitoreando, principalmente en algunos medios muy del mundo de la derecha, particularmente el mundo de los patriotas, hicieron un análisis bien particular y sobre el tema de la revolución democrática y sostienen, ¿no es cierto?, que pareciera ser que la idea del Partido Comunista del año 2025 es un estallido tipo 2019. Entonces, o sea, te hacen esa caricatura y ellos plantean, ¿no es cierto?, toda esta idea de que, bueno, las revoluciones siempre van a ser sangrientas y todo ese tipo de cosas que se le ocurre decir y está bien, bueno, es su posición.
pero es importante también hacer alguna claridad del concepto de revolución democrática que el Partido Comunista ocupa, por qué lo ocupa, ¿no? Y cómo también esto es fruto de una reflexión anterior y una reflexión que se va, ¿no es cierto?, en el fondo profundizando y se le va dando otros elementos a esa reflexión. ¿Qué es lo que nos puede decir en torno a eso? Sí, mira, Omar, esto no es nuevo. El Partido Comunista de Chile tiene esta tesis de la Revolución Democrática hace unos cuantos congresos ya. Yo me atrevería a decir hace algunas décadas ya. Claro. Y además, en los partidos comunistas del mundo y en las izquierdas del mundo, el concepto de revolución democrática tampoco es tan nuevo, es un concepto leninista. Y Recabarren lo toma Luis Emilio Recabarren lo toma con mucha fuerza en Chile. Y revolución democrática es la idea de un protagonismo popular, mayorías nacionales, clase obrera y además un despliegue en la perspectiva siempre y permanente de la construcción con la mira hacia el socialismo. Porque tampoco son etapas tan mecánicas, son procesos. Y creo que eso es súper importante, entenderlo y comprenderlo. El socialismo se empieza a construir desde que tú tienes como meta el socialismo. Si de verdad lo tienes como meta, desde ese momento empieza la construcción del socialismo. Mm. Pueden haber reformas, pero son reformas que van en la dirección del socialismo, no en otro sentido. No es la reforma al capitalismo, son las reformas hacia el socialismo. Y la revolución democrática es un concepto dialéctico que empuja en esa dirección. Yo creo que es súper importante, no solo que se reafirmó esto, sino que se desarrolló toda una argumentación muy creativa y muy rica en el Congreso del partido. Ahí van a encontrar tanto el informe político que presenta el compañero Lautaro Carmona al Congreso, en Ujú. representación del Comité Central Saliente, y lo que son las resoluciones. Ahí lo van a encontrar. Son textos que yo creo que de verdad no se lean con prejuicio, no se lean con estigmas. Nosotros, las comunistas chilenos, mira, fíjate, la gente que nos odia, que los adversarios, que los que quieren que desaparezcamos, porque hay gente que te dice de frente que hay que hacerlos desaparecer, no pueden ser legales, en fin, qué sé yo. Pero sin embargo, ni siquiera esos sectores se atreven a decir que el Partido Comunista ha cometido violaciones de lesa humanidad en Chile y entonces recurren a otras experiencias revolucionarias del mundo, porque no tienen de dónde tomarse en el caso del Partido Comunista de Chile. Y yo no digo que con esto uno vaya a despreciar las experiencias revolucionarias en otras partes del mundo. Digo que esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista de Chile en su historia, desde su origen, ha desplegado la lucha revolucionaria, la revolución democrática, la construcción popular, desde una perspectiva hacia el socialismo, tomando como elemento fundante y fundamental una correlación de fuerzas popular favorable a esos cambios. Y por lo tanto, claro, como no tienen cómo, porque el Partido Comunista nunca ha estado amparando, ni sosteniendo, ni siquiera cercanamente, aunque fuera por error, cuestiones que apunten en la dirección de golpes de Estado o violaciones a derechos humanos desde el Estado hacia la sociedad en su conjunto, en su conjunto. Entonces no hay por dónde, la historia está ahí, esa es la historia. Nosotros no ejecutamos, no hacemos desaparecer, no torturamos. Nosotros nos salimos a decir, como dijo el señor Carlos Larraín hace una hora atrás, que él también simpatiza con Pinochet para poder abuenarse con los republicanos y con Kaiser y atraerlos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos no tenemos esa situación, ni en forma ni en fondo, porque el Partido Comunista de Chile nunca, nunca, nunca ha respaldado, ni siquiera a distancia, eh, procesos que impliquen golpes de Estado, violencia contra el pueblo, violación a los derechos humanos. Nunca, nunca. Entonces yo creo que ahí hay un punto de referencia que es muy importante, que nos da mucha ética en ese sentido, una ética social muy fuerte. Yo creo, Omar, insisto en este punto, que eso es lo que se aprueba en el Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile. Esto es. Y la propuesta que se hace de futuro Comité Central tiene que ver con esto. No tiene que ver con cuestiones menores, ni que me gusta este, ni que me gusta este otro, que es más famoso, que es menos famoso. No tiene que ver con esas cosas.
tiene que ver con una propuesta que dice, mire, creemos que estas son las compañeras y compañeros más adecuados para dirigir el partido y ser miembros de del comité central para la realización de esta política. Y exige, por lo tanto, y demanda también una cierta madurez desde el punto de vista de la votación, porque nosotros no tenemos formalmente tendencias dentro del partido, ni fracciones, formalmente, no las tenemos. Y cultivamos el centralismo democrático y la unidad de acción y la dirección única como componentes democráticos revolucionarios de la vida del partido. Eso es. Entonces yo creo que es bien importante el proceso. Por cierto, es muy evidente lo que está pasando en estas horas, porque hay medios que lo que están buscando es tratar de incidir en este proceso. Ya no pudieron incidir desde el punto de vista de las ideas, pero ahora están buscando tratar de incidir dentro de lo que es en los días próximos la elección. Es evidente, sí se nota, porque más que claro que andan buscando eso, pero creo que hay que enfrentarlo con mucha madurez, porque en definitiva lo que aquí se trata por parte de los adversarios, de lo que se trata es de impedir que una política como la que ha aprobado el Partido Comunista de Chile siga adelante en los próximos meses y años. Eso es. Por eso es que es tan importante decir, no es menor, no es una formalidad. El Partido Comunista ha llegado a la conclusión que a partir de ahora ya necesitamos empezar a cambiar el sistema económico porque esto no da más. A partir de ahora ya. Decimos que es necesario tener recursos para enfrentar los graves problemas sociales que tenemos. Se han hecho cosas, mira, hay una muy alta valoración del partido respecto de lo que ha hecho nuestro gobierno, del cual somos parte, ¿no? Pero en una dialéctica de mirar los procesos, junto con valorar todo aquello, también decimos aquí hay cosas que es necesario enfrentar en una dimensión mucho más intensiva. Por eso el tema de la salud, el tema de la vivienda, los salarios, el tema del cambio del sistema económico, que los recursos para políticas públicas tengan mucho más sostenibilidad en el tiempo. No lleguemos a un momento en el cual algunos dicen no hay plata. No hay plata, no hay plata para qué, no hay plata para salud, no hay plata para... No podemos llegar a esa situación. Evidentemente que en eso nos contraponemos, pero frontalmente con la derecha y con el gran empresariado y con el imperialismo norteamericano, porque ellos lo que están buscando es incluso retrotraer y reactivar un poco lo que está pasando en Argentina, ¿no? O sea, esto que varias veces lo hemos dicho, y no lo dicen solo los comunistas, esto que está haciendo Milei en Argentina lo han intentado varias veces, que la gran receta del Fondo Monetario Internacional, que la está aplicando porque ganó las elecciones. En Chile lo hicieron con el golpe. La instalación de la receta del Fondo Monetario Internacional en Chile se hizo con el golpe y durante la década de los 80. Y lamentablemente, desde el punto de vista estructural, en la década de los 90 y hasta hoy hay cosas que no han cambiado sustantivamente. Entonces nos caricaturizan que el estatismo, que el populismo, y un montón de cosas más. Bueno, ahí hay propuestas concretas desde el punto de vista de la reflexión del Partido Comunista, propositivas en relación a un nuevo sistema económico, a un nuevo sistema económico. Y tenemos propuestas concretas. No estamos hablando en el aire, estamos hablando de cosas muy concretas respecto a ese sistema económico que Chile necesita del punto de vista de superar el extractivismo, del punto de vista de incorporar la tecnología de punta, la inteligencia artificial, del punto de vista de lo que significa el protagonismo de la pequeña y mediana empresa, de sectores productivos en distintos niveles, incluso de pequeña, mediana y no tan pequeña ni mediana empresa, si nosotros no estamos en este momento en esa dirección. Pero nos parece fundamental que Chile, de verdad, de una vez por todas, genere una reactivación económica, un crecimiento económico que no tiene. Y no le pueden echar la culpa a nada, simplemente a este modelo de acumulación que les da las tasas de ganancias que tienen los negocios de la salud, de las pensiones, los bancos, el sistema financiero. Si ahí está acumulada la tasa de ganancias más grande que hay casi en el planeta respecto de lo que significa eso. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Y creo que está muy desarrollado en la convocatoria, que está muy desarrollado en el debate del partido y que está muy desarrollado ahora
en el informe político al Congreso y en el debate del Congreso mismo. Sí, Juan Andrés, bueno, recordar que estamos analizando la semana política, ¿no es cierto? Invitarlo a suscribirse al canal, a compartir, a comentar. Decirles que también tenemos hoy día otras fuentes que estamos sumando, ¿no es cierto? Al analizando la semana política. Tenemos ya dirección de TikTok, tenemos Así es. Facebook. Entonces, vamos abriendo, ¿no es cierto?, perspectivas para este nuevo ciclo que es del 2025 y con todo lo que implica, ¿no es cierto?, esta disputa que es desde el punto de vista de las ideas. O sea, uno quisiera en realidad debatir desde el punto de vista de las ideas. O sea, en términos generales, uno quisiera eso. Sin embargo, a veces ocurre, ¿no es cierto?, que pareciera que ese tema de las ideas no funciona mucho, y no funciona mucho sobre todo cuando desde el punto de vista comunicacional se ocupan lógicas que son tan detestables, ¿no? Estoy pensando en lo que se vivió en Chile desde el punto de vista comunicacional, más o menos desde el día jueves hasta el día domingo, con el tema venezolano. Y lo digo porque en realidad es un manoseo, un uso, bueno, entonces el presidente Maduro es un dictador, Venezuela es un narcoestado, Venezuela, nada en Venezuela sirve, no sirve su sistema de justicia, no sirve su Congreso, no sirve sus policías. O sea, eso es lo que se configuraba desde el punto de vista comunicacional. Pero además de eso, luego viene y se dice que a la señora Machado supuestamente, ¿no es cierto?, se le toma detenida. Después ella misma sale diciendo que en realidad no fue tomada detenida, pero que se le perdió su carterita azul. Y luego aparece un video, ¿no es cierto?, de un señor, un muchacho, supuestamente era un motoquero que andaba con la señora Machado, que estaba escondido en un lugar y ahí estaba la carterita azul. Y que le habían dicho que se quedara ahí, escondido, y que supuestamente también estaba desaparecido. Entonces, es muy complejo entrar en una discusión o entrar en un debate de ideas cuando los elementos que están lanzados sobre la mesa son de esas características. Cuando supuestamente hay 60.000 actas que la oposición no las ha mostrado y que tampoco las presentó, ¿no es cierto?, a los organismos competentes y que, discúlpenme, el Departamento de Estado tampoco las tiene. Y entonces, yo pregunto de verdad, se los pregunto así, pero de manera muy generosa, porque uno podría venir y decirlo de otros modos. Porque cuando se está en esa instancia, entonces a uno, desde estos espacios, a uno, como no hay espacio de racionalidad, como lo que hay solamente es propaganda y una repetición de propaganda, entonces uno podría venir y decir, y yo lo he comentado con algunas personas, con algunos amigos, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? En realidad aquí llegamos al punto de viva Fidel, viva Chávez, viva Gladys, Sí, mira, Omar, y yo creo que aquí hay una situación que es re importante considerar porque es una situación objetiva. No se puede, no es una opinión, ¿no? claro, Es una situación objetiva. Lo que está ocurriendo en este momento en el planeta y que tiene una dinámica muy rápida, es que el multilateralismo expresado en países que están en los BRICS, la mayoría, ¿no? Rusia, India, Sudáfrica, Brasil, en fin, ha ido consolidando su presencia en el planeta, en el terreno económico, en el terreno político, todavía en lo que significa la defensa del derecho internacional,
la defensa de la autodeterminación de los pueblos, que es una conquista, no es una cuestión tan menor. La autodeterminación de los pueblos es una cuestión anticolonialista desde su origen. Es una conquista. Hoy día se está expresando mucho en países de África, pero eso no partió ayer. No porque hoy día aparezcan en los tweets, en las redes sociales, varios líderes, perdón, africanos nuevos. Eso partió hace muchos años, hace muchas décadas. En África se está produciendo una situación anticolonial muy potente, muy fuerte, y África es una potencia, es un continente muy, muy potente. Y lo que se está produciendo en estos últimos meses y semanas y años es un proceso de descolonización creciente. Están expulsando a las fuerzas militares francesas que llevaban décadas y décadas, a las norteamericanas que llevaban décadas y décadas. Las están expulsando de los países. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque yo creo que son, por eso digo, son fenómenos objetivos y que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos, ¿no? O sea, esto es lo que está ocurriendo en África, es lo que está ocurriendo en Asia Pacífico con la incidencia china, Vietnam, otras naciones, porque no son solamente ellos. Indonesia acaba de volver a cuestionar severamente a Israel. Indonesia, ¿no? Irlanda está cuestionando severamente a Israel. Suiza lo que ha dicho es que si Netanyahu llega a Davos, lo van a tomar preso. Suiza. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la dinámica mundial muy fuertemente incidida por estos países, estas nuevas potencias, los BRICS, Bolivia y Cuba se incorporan a los BRICS, ya están incorporados, ¿no? Ya están incorporados y probablemente Venezuela se va a incorporar luego. Si el no de Brasil es relativo y se va a incorporar luego. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el planeta? Yo no digo que vaya a ser mañana o pasado, pero es evidente que hay un agotamiento de la economía capitalista neoliberal salvaje que Carlos Marx pronosticó, proyectó y analizó con mucha severidad y con mucho rigor esta crisis que iba a llegar incluso al sistema monetario capitalista, o sea, al dólar. Esto es lo que está cursando, pero incorporado el factor que estamos frente a una crisis medioambiental, frente a una crisis del agua, frente a una crisis de una serie de cuestiones que pueden terminar con la humanidad entera destrozada y destruida. Entonces estamos en una situación planetaria crítica. Hay buenas filosofías y filósofos que, entre otras cosas, dicen cuando las civilizaciones comienzan en momentos de crisis, uno de los mecanismos de autodefensa es que no reconocen la crisis y se están hundiendo y están bailando en las calles. Sí, Claro, entonces sí. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eso, Omar, es para entender bien lo que está pasando en nuestra región, incluido Venezuela. ¿Qué es lo que está haciendo el imperialismo norteamericano? El imperialismo norteamericano lo que está haciendo es, para defenderse, mirar hacia su patio trasero y meter el acelerador con todo. Por eso amenaza a México. Si no es chacota, si alguien cree que esto es una cuestioncita de relatos y de que Trump, no, 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 porque Estados Unidos muchas veces ha invadido Panamá militarmente, pues, militarmente, República Dominicana, militarmente, son invasiones directas. Patrocinó e impulsó el golpe de Estado en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta esto porque este intento de recomponer su hegemonía para impedir la presencia china en nuestra región y otras cosas más, los BRICS en nuestra región, el imperialismo norteamericano y la OTAN, porque hay que recordar que ya la OTAN tiene una base militar en Colombia. Militar, ¿qué hacen las fuerzas militares europeas de la OTAN en Colombia? ¿Me pueden decir con ingenuidad absoluta qué hacen? Si no es esto, si no es esto, nosotros en este humilde programa muchas veces, y mucha gente, no sé si mucha, pero hay gente que mira para el techo, incluso gente que se dice progresista, cuando nosotros hemos dicho acá muchas veces, aquí venía la generala esta jefa del Comando Sur a decirnos de que ella está preocupada del litio, de la libertad, de la presencia china, cada 15 días más o menos, aquí. Bueno, eso es lo que se está agudizando. Entonces, el imperialismo yanqui le está apretando el cogote a México
con esta cuestión del Golfo de México, entonces se va a llamar Golfo de América. Él está apretando el cogote a Panamá y está apretando también en otro sentido. Obvio que Venezuela es parte de eso, pues. Venezuela creció al 6% este año su economía. Al 6% de acuerdo a la CEPAL, que no es un organismo procomunista. Ya, y por último, mira, si la gente de ultraderecha dicen que no, pero esos son comunistas. Bueno, Bloomer, que no tienen Bloomer, miren lo que es Bloomer, métanse y vean lo que es ese portal. ¿sí? Es Muy un portal, globalista, muy sí, globalista. especializado en financiero. Ese portal dice, Venezuela es el país que más ha crecido en América Latina al 6%, al 6%, mientras que Argentina -3% y Chile entre Tongoy y Los Vilos. Y ese Entonces, 6% es con todas las limitaciones puestas por con el toda gobierno norteamericano. claro, con todos los bloqueos, con todos los castigos, Las sanciones, pues, son datos objetivos que hay que considerar cuando se hacen los análisis. Y yo creo que esto, no sé si, o sea, yo creo que el imperialismo yanqui lo que está buscando, como lo ha buscado en otras veces, es este intento de dominación y de generar tensiones entre países de la región. Para eso se está prestando el gobierno de Argentina, provoca tensiones con Chile, con Colombia, con Venezuela, con Brasil incluso, ¿no? No tienen ni un problema. Y por lo tanto yo creo que hay que mirar con atención. Yo por eso valoro que el concepto, uno de los conceptos del Congreso del Partido Comunista es la paz. Pero la paz entendida así, no la paz y somos todas buenitas y buenitos. No hace, porque la paz se conquista, se lucha por la paz. Se conquista y se lucha y se apoya a los pueblos que luchan por su independencia, por su soberanía. Mira, aquí se fue a la cresta, se fue esta proyección profética que decía Fukuyama, que decía McLuhan, la aldea, después de la caída de los socialismos reales, el planeta va hacia la aldea global, hacia la democracia planetaria, en fin, un montón de cosas más. Eso no existió, no se dio ya no se dio. Y eso era lo que a comienzos de los 90 los globalistas, los capitalistas, los neoliberales apuntaron como el fin de la historia. Así hablaban, del fin de la historia. Y entre sus filósofos, McLuhan y Fukuyama, en fin, el propio Fukuyama ya dice, mire, yo me equivoqué, esta cuestión no es así. Porque el tipo tiene un mínimo, cosa que en Chile las élites en algunos niveles no tienen, no quieren reconocer ni un error. Nunca se equivocan, es una cuestión impresionante. Hasta en la mitología griega, los dioses, cuando se equivocan, de alguna manera reconocen claro, sus de alguna errores. manera, hasta eso. Oye, Juan Andrés, fíjate que frente a eso mismo que estamos conversando, yo creo que también hay que añadir a este cuadro, ¿no es cierto?, la entrevista al canciller Lavrov. Yo Sí, creo que es muy importante porque viene en respuesta, ¿no es cierto?, a toda esta construcción mediática a propósito de que estamos a pocos días, ¿no es cierto?, de que asuma el presidente Trump y de lo que se ha ido diciendo de los cuales podrían ser las propuestas de salida a la situación ucraniana, pero además de eso, también lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Y lo dejamos dicho así como, como un subtítulo ahí en el programa anterior, y es que pareciera ser que los mapas van a empezar a cambiar. claro, a ver, dato objetivo de nuevo, militarmente Rusia ha consolidado posiciones. Ese es un dato de la realidad. Ha consolidado posiciones. Primero. Segundo, en forma creciente a nivel planetario se reducen las críticas o las condenas a Rusia. Queda el imperialismo yanqui y su socio de la OTAN. Y hasta ahí más o menos, hasta ahí. Incluso dentro de Europa ya hay gobiernos que dicen no, terminemos con esto porque ocurre que el tema del gas y otras cosas más ya nos empiezan a afectar severamente y esta cuestión de Ucrania nos está dañando a todos. Eh, Otro punto de referencia importante a propósito de lo que dices tú del canciller Lavrov, la incidencia de Rusia en el cuadro internacional para efectos de superar la crisis del sistema internacional es muy potente. ¿Sí? Es muy potente y tiene una serie de propuestas que yo creo que hay que considerarlas, porque no se saca nada con negar. La negación es brutal. La negación
es una esquizofrenia peligrosísima desde el punto de vista de lo que implica cuando las potencias, como cuando Estados Unidos, por ejemplo, lanza las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Sí, sí, o cuando ahora ya es más evidente para todos los pueblos del mundo que Israel no es solo Israel, es Estados Unidos el que está metido en el genocidio en Gaza directamente, porque quiere controlar la zona, porque quiere controlar el gas, ¿no? Entonces están en eso, están en eso. Un genocidio, un pueblo entero en las últimas horas vuelven a matar niñas, niños, es terrible, es algo que no tiene nombre, es de verdad, es un drama humanitario mundial de magnitudes tremendas, tremendas, es una cosa terrible. Y frente a ese tipo de situaciones es muy difícil mantener una suerte como de neutralidad, de equilibrio. Es muy complejo para un país y para un pueblo si quiere acercarse a una cierta ubicación de neutralidad. Y yo creo que lo que está cursando en el planeta es que los pueblos siguen, van a seguir presionando por que termine el genocidio y gobiernos que se van incrementando su presencia para condenar a Israel y llevarlo al terreno del derecho internacional. Y ese es el camino y hay que empujar con mucho más fuerza el que no se le venda más armas a Israel, porque con armas matan seres humanos, matan niñas, niños, con armas. Y creo que en ese contexto hay que ubicar lo que ha pasado en la última hora, y es que Estados Unidos levanta las sanciones parcialmente a Cuba sí. porque lo tenía instalado bajo los supuestos países que impulsan el terrorismo. Una medida unilateral salvaje que implica muchas cosas concretas, amiga y amigo, implica muchas cosas concretas para el pueblo cubano. Si no es cuestión solo de una cuestión así como de ideología, no, implica medidas concretas. Como es un país que estimula el terrorismo, entonces hay un montón de cosas que Cuba no puede hacer respecto a remedios, respecto a importación de productos, respecto a un montón de cosas. Bueno, eso lo ha levantado, pero como ha dicho el presidente Díaz Canel, si bien efectivamente el levantar esta sanción es una cuestión que en el fondo le da toda la razón a Cuba, pero se mantiene el bloqueo en magnitudes criminales, criminales. Siguen habiendo medidas unilaterales por parte de Estados Unidos que castigan a Cuba y que castigan a países que hagan algún tipo de tratativas con Cuba. Esto ya no puede seguir. Yo creo que lo que hay que levantar es la voz muy fuerte, decir, bien, si Estados Unidos levantó esta sanción unilateral respecto de que Cuba no es un país que está promoviendo el terrorismo, entonces termine con el bloqueo, termine con la inhumanidad hacia el pueblo cubano. Entonces creo que este es el contexto que estamos viviendo en nuestra región. Hay que apurar el tranco en cuanto a integración, integración de los pueblos, de las naciones. Yo creo que aquí hemos tenido un retroceso muy grande de lo que fue en su momento UNASUR, de la cual Chile, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue cofundador, la fundación de CELAC, que es lo más grande que se ha conseguido en camino a la integración en nuestra región, y que han sido procesos que fueron detenidos por gobiernos derechistas de la región, que apenas llegaron al poder empezaron a boicotear estos procesos de integración. Y lo que está mostrando la vida y la vida del planeta y los riesgos y las crisis es que necesitamos rápidamente transformarnos en un bloque de naciones con asimetría, con diferencias, ese no es el problema, pero transformarnos en un bloque de naciones. África avanza a paso agigantado en ser un bloque de naciones y esto no es de ahora. África viene hace muchas décadas en este esfuerzo, muchas décadas. No es reciente, lo que pasa es que ahora ha madurado ese proceso. Y yo creo que aquí nos están tratando de cortar las alas. El imperialismo yanqui lo que busca es cortarnos las alas, porque eso es lo que están intentando a propósito de lo que está haciendo, lo hemos dicho, el gobierno argentino, otros gobiernos de derecha en la región. Eh, en ese sentido, las clases dominantes de nuestra región, lo conversaba con un compañero uruguayo, senador de la República del Uruguay, del Frente Amplio, que vino a nuestro congreso, conversamos largamente, muy interesante lo que él dijo. Eh, las clases dominantes de nuestros países y el imperialismo es mucho más avanzado que nosotros respecto a estos temas. Y llegó la hora de reactivarse y pasar a la ofensiva, porque el tiempo histórico nos exige eso. No es por una cuestión de puro así ya, no, el tiempo histórico no exige. Los tiempos históricos son los que son.
Muchas veces aquí hemos conversado. El puerto de Chancay se iba a construir en Chile. La élite, la oligarquía y el imperialismo yanqui hicieron todo para evitar que eso ocurriera. Bueno, se hizo en Perú Ujú, y se empezó a hacer hace unos años, no es ahora reciente. Pero el gobierno del Perú, mirando sus intereses nacionales de Estado, le echó para adelante. Ahí está. Ese puerto va a cambiar y va a seguir cambiando totalmente lo que es el proceso de intercambio comercial que hacia Pacífico, hacia toda esta zona, Brasil, para otro lado, en fin, es impresionante. Bueno, nos perdimos en la oportunidad como Estado nacional. ¿Quién fue responsable? La derecha, la oligarquía, el imperialismo. Ellos fueron los responsables. Y no tuvimos la fuerza para empujar con todo nosotros también y que eso quedara instalado. Pero ocurre que ahora viene la tensión sobre el estrecho Magallanes. El gobierno argentino está instalando una tensión sobre la Antártida. Yo valoro enormemente lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric y lo que han hecho la Marina, la Armada con el tema del Plan Nacional de Industrialización, porque son todas cuestiones de soberanía de Estado. Hay que mirar anchamente, con dimensión estratégica. Y creo que todo ese tipo de cuestiones hay que conjugarlas más en un plan nacional. Me parece que es absolutamente necesario y correspondiente al tema de la integración, porque solos no llegamos ni a la esquina. Solos como país no llegamos ni a la esquina. Nosotros tenemos una tremenda potencialidad para incrementar la asociación económica y comercial con China, que ya viene de mucho tiempo. Lo hemos dicho otras veces. Esto partió en el gobierno, y tal vez antes, pero en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Arturo Illia en Argentina, deciden hacer una alianza y mirar hacia China en momentos en que China no es lo que es hoy. Esa es la gracia de esos gobiernos. Y después que decir lo que hace el presidente Allende, el gobierno de la Unidad Popular, respecto a incrementar esa integración. Y ocurre que después en dictadura cambiaron las cosas, pero eso siguió cursando. Si hay temas que tienen que ver con una dimensión más global. ¿Por qué a la derecha, a la oligarquía y al imperialismo yanqui le conviene que haya tensiones en la región? Que nosotros no tengamos ningún tipo de relación con Venezuela. ¿Por qué le conviene? ¿Por qué le conviene? Porque si nosotros tuviéramos, a pesar de las diferencias, incluido Argentina, a pesar de la diferencia, a pesar de las asimetrías, tuviéramos mecanismos y procesos de integración, créanme que podríamos enfrentar de una manera a escala humana, pero de mucho más, de una forma mucho más adecuada, más eficiente los temas de migración. Como lo hace Europa, no con los que vienen de África, sino que la migración entre países europeos. sí. Lo podríamos hacer de una mejor manera. Podríamos tener muchos mejores estándares para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Mucho más. Y de hecho, yo valoro, porque alcancé a ser parte de ese esfuerzo, lo que se ha avanzado con respecto a Bolivia, Colombia, eh, a República Dominicana. Pero necesitamos la relación con Venezuela. Nosotros perdemos mucho en que la relación con Venezuela esté en el estado en que está. Perdemos mucho como Estado nacional. Es un Nosotros no dato, tenemos mucho, es un perdona, dato de realidad, pues, si sí, son más de 700.000, 800.000 venezolanos que hay en Chile, o sea, ese es un dato de realidad lo suficientemente absolutamente, poderoso y como para llegaron, tenerlo y, en la- consideración. y llegaron la mayoría con el concepto de visa democrática que lo instaló el gobierno de Piñera. Ujú. Si eso es. Entonces, bueno, si queremos tomar el presente y mirar el futuro, bueno, trabajemos en esa dirección y con las asimetrías y con las diferencias que tengamos. Pero no puede ser que se mantenga este criterio, que es el criterio de los yanquis, de mantenernos divididos, de mantenernos tensionados entre naciones, de mostrarnos los dientes entre naciones, porque eso sí que le sirve al imperialismo norteamericano y a la OTAN y a los colonizadores. Eso es el punto, el mejor punto para ello es que los países se disputen, se tensionen. Fíjate, Eh, oye, eso. fíjate que frente a lo de la Brau, solamente dos, tres puntos que recuerdo en este momento, de escuchar, porque igual era largo eso, pero dos, tres puntos que yo creo que están ahí. Pri- En primer lugar, de que frente al tema del Consejo de Seguridad, Lavrov es muy claro en decir que ni Alemania ni Japón pueden ingresar al Consejo de Seguridad porque no tienen independencia política porque son colonias. Y lo dijo así, abierta y directamente. Por eso no pueden.
Si hay que ampliar el Consejo de Seguridad, Brasil, la India, son estados independientes, son Claro, del sur-sur y son potencias, ¿no es cierto?, que tienen todo el derecho a estar ahí. no, y han demostrado su independencia si las Exactamente, candidaturas de metro no sirven. Mira, los BRICS no es un bloque de naciones que tienen todos la misma ideología, la misma cultura, todo lo mismo. No es así, al contrario. Entre la India, entre Rusia hay diferencias muy grandes. Entre China y la India hay diferencias muy grandes. Entre Sudáfrica, la India, China, Rusia, hay diferencias muy grandes. Si el valor que tiene todo eso, y Brasil, ahora se incorporan países del Oriente Medio, se incorpora Cuba y Bolivia, el valor, precisamente el valor que tiene es que reconociendo las asimetrías genera una integración planetaria. Para la crisis que vive el planeta, eso es algo impresionante, porque el imperialismo yanqui ya no lo hizo, se le acabó su aldea global, porque lo único que hicieron fueron guerras, intervenciones, criminalidades, exterminio. Esto es lo que está dejando el saldo de los 90 en adelante, de la fase del capitalismo salvaje que Marx también predijo, pronosticó, analizó. Esto es el resultado. Y la verdad es que en tiempo histórico, Mar, amiga y amigo, es breve, porque del 90 al 2025 es tiempo histórico breve. Y sin embargo, la cuestión está en la debacle. Y yo sobre eso justifico el razonamiento del canciller ruso. por Porque ni supuesto. Alemania, efectivamente, ni Japón, en este contexto, van a aportar nada a un Consejo de Seguridad. ¿Sí? Nada. Salvo ser la voz norteamericana, una vez más, repetir la voz norteamericana. Lo que pasa es que ¿Qué es lo que Estados han Unidos, hecho? exacto, y Estados Unidos está ya ahí, po. Si ya está ya. Claro. Y fíjate que el otro elemento que a mí me llamó poderosamente la atención es que frente a toda esta construcción de venir y decir, mire, Groenlandia para Estados Unidos, Canadá, Estados 51, 52, ya no recuerdo, Lavrov de manera sutil viene y dice, bueno, veremos si Ucrania va a seguir siendo y se va a seguir llamando Ucrania. Ya que estamos en eso, Sí, entonces, y como en este momento, como bien tú dices, están asentando posiciones, y yo lo diría que el proceso de desgaste en este momento está empezando a cursar frutos y los frutos significa avances territoriales concretos. sí, Eso es, así es. y eso es a lo que estamos asistiendo en este minuto. Y por tanto a un posible quiebre muy rápido. Tanto así que el presidente Trump primero dijo, esto lo resuelvo en 24 horas, luego dijo 90 días, dijo el negociador, y ahora él está diciendo 6 meses. Así es. Entonces, Así es. digo eso para que, bueno, Vamos al poema ya, ¿o no? sí, 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 Tenemos sí, poema, tenemos hay poema. un poemita por ahí guardado, no Una nuevo, pero hay un hermosa poema. tradición. Yo, cuando me encuentro con amigas, amigos, compañeros y compañeros que ven, escuchan este programa, una de las cosas me dicen, no, no suelten nunca el poema. No, le Bueno, digo, ya que mientras Omar estamos en esté ahí, tiempo, ya que estamos en tiempos complicados, un textito corto que se llama Paradoja. El ordenador es incapaz de captar el giro. Las manos tiemblan por el silencio o la promiscuidad de las palabras. En eso estamos. en eso estamos, ni más ni menos, Entre el silencio, el temblor y la ni más ni promiscuidad. menos. Gracias, Omar, por el poema, la Ya pues, reflexión. les Ya recuerda pues, suscribirse al canal, sí, sí, sigan las redes que estamos ampliando, TikTok, Facebook. Vamos a ir dejando los enlaces. Eso, que estén muy muy bien. bien. Chao, chao. Chao, que esté muy bien. Chao, chao, Omar. Chao.